Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Creo que la mayoría saben dónde están. Y los que han venido por referencias, pues esta es la casa más antigua, la casa regional más antigua de España. El día 2 de octubre cumplió 139 años. Pero no es una casa vieja, es una casa antigua, pero no es una casa vieja, es una casa con espíritu. Se trabaja permanentemente para mantener esto en la más plena actualidad y creo que se consigue. El Centro Asturiano, afortunadamente, ofrece muchos programas culturales de importancia, por ejemplo, como el que vamos a tener ahora a continuación. Y bueno, naturalmente el saludo a los presentes y a los ausentes a través de las cámaras. Que bueno, como quiera que todavía tenemos por aquí el COVID, no acabamos de echarle. Creo que vamos a tener que acostumbrarnos a él, a convivir con él. Ojalá me equivoque. Y bueno, pues tendremos que vacunarnos todos los años seguramente. Digo que me quiero equivocar y que no sea así. Pero bueno, lo mejor es que lo podamos contar en las reuniones de momento que sean con cuidado. Está muy bien el llevar las mascarillas, que protegen mucho. Protegen de la simple gripe, pero también protegen del COVID. Y bueno, pues eso, aparte del saludo y dar la bienvenida a todos los presentes y los ausentes, pues vamos a acometer el programa que nos trae aquí hoy, que promete ser muy interesante. Y voy a hablar unas palabras del conferenciante, don Luis Antequera Becerra. Es escritor y periodista, ha dirigido los programas de radio Iglesia Perseguida y Con Otros Ojos, y colabora en el programa Diálogos con la Ciencia, con la sección Hoy no es un día cualquiera, en su columna En Cuerpo y Alma, especializada en noticias de actualidad, historia de España e historia del cristianismo. Ha escrito más de 2000 artículos. Se dice pronto. ¿Has tenido tiempo para todo eso? Bueno, ahí estamos. Qué barbaridad. Se hace lo que se puede. Bueno, es autor de los libros Jesús en el Corán, Derecho a Nacer, Cristianofobia y de Saulo a Paulo, El rabino que se cayó del caballo. Es fundador del Club de la Tertulia, plataforma en la que durante más de una década se tratan temas de actualidad y pensamiento. Dedica su tiempo libre, si es que lo encuentra, a la música, a través de su participación en varios coros, entre ellos tenemos la suerte de vez en cuando verle de aquí de la casa. Y a la escultura en vidrio. ¿También para hacer una exposición tienes? En eso estamos. Ojalá se pueda hacer un día. Sí, ya me gustaría. ¿De dónde eres? Yo soy español, soy de Madrid, sí, pero seguramente me estás preguntando porque tengo un toque argentino. Ajá. No. Por si te aproximabas un poco a Asturias. Sí. Yo Asturias, que si la amo. En sentimientos, sí. Hombre, naturalmente. Que no diga lo contrario. ¿Cómo se puede no amar a Asturias? Bien, hoy nos va a hablar de este maravilloso libro, Historia desconocida del descubrimiento de América, y hay quien hace una serie de interrogantes. Dice, ¿quién dejó plasmadas las vías marítimas de ida y vuelta en las rutas americanas? ¿Llegó Colón a tener conciencia de haber encontrado un nuevo continente? ¿Robó España el oro americano? ¿Qué aportó a España al Nuevo Mundo? ¿Qué supuso la nueva lengua para los aborígenes americanos? ¿Hace justicia a la historia la nomenclatura americana que ha prevalecido? ¿Estados Unidos intervino en la creación de la leyenda negra que se atribuye a ingleses, franceses y holandeses? Estamos ante una obra que pone el foco en aspectos muy importantes, casi desconocidos de la historia americana, también muchas veces desfigurada por mitos o leyendas demasiado interesadas
porque durante siglos se ha vertido una historiografía devastadora para España, estrechamente vinculada al concepto de lo que hoy se conoce y se identifica como la leyenda negra española, alimentada con igual complacencia desde países extranjeros como por los españoles, que han llevado al menoscabo y minimización de lo que ha sido la magna obra española a lo largo de la historia, particularmente la cometida entre los siglos XV y XVIII, y con ello, y a una incorrecta interpretación de la historia universal de 3 siglos. Esta incorrección histórica basada en bulos y en deformaciones de los hechos no solo causa perjuicio a España y a los españoles, sino a todos los que se acercan con intención científica e imparcial a la historia. Luis, vamos a ver, goza de un verbo fácil y directo. Hace un ejercicio de reescritura no tanto de la historia como de la metahistoria de España y pone el lugar que le corresponde a los momentos más controvertidos de la obra española a lo largo de los siglos, con enfoques más adecuados que los utilizados hasta ahora, y redefiniendo los conceptos para ajustarlos mejor a la realidad histórica. Y naturalmente de eso nos va a hablar. Y yo me callo porque me estoy loco por oír. Así que gracias por estar y vamos a oírle. Bueno, no sé si estamos en el centro asturiano o en el centro andaluz. Cuando tú me digas... Por favor, apague los micrófonos. Esa es la gente que está online. Tenemos 32 participantes online, no está Online, nada mal, vale, y más de 40 en estos momentos en esta sala, dados los tiempos que corren. Se lo dice una persona que ya ha tenido la ocasión de estar en algunas reuniones de este tipo. Son cifras importantes, que le hacen a uno sentirse lleno de orgullo y de agradecimiento. Bueno, muy agradecido también a las palabras que me ha dedicado Andrés, el presidente adjunto de la casa, que se ha dejado, sin embargo, un apartado de mi biografía del que estoy particularmente orgulloso, que es la colaboración que hago también en la revista de esta casa, porque en la revista Asturias... Sí. Eso no lo tengo escrito, pero Sí, lo tenía en la mente. sí, señor. Hay que escribirlo porque si no pasa Y en nada. otras circunstancias no lo había dicho, pero es que estoy tan orgulloso de ello que no puedo... Unas preciosas, maravillosas, enhorabuena. Muchas gracias. Y que bueno, pues ha versado sobre muchos temas y ahora pretendo que vaya versando sobre todo sobre el tema asturianos ilustres. Bueno, pero hoy estamos aquí para hablar de otro tema diferente, que es la historia desconocida del descubrimiento de América. Me parece mentira que a estas alturas, 5 siglos después de ocurridos los hechos, pues tengamos que estar todavía hablando de la historia desconocida del descubrimiento de América. Se puede inmediatamente, este título nos llevará al tema de la leyenda negra, la copiosa leyenda negra que tanto daño ha hecho a España, y no solo a España, sino, como se ha dicho aquí en la introducción, al conocimiento de la historia universal, porque es la desfiguración de 3 siglos de historia, lo que se ha hecho, con el perjuicio que eso tiene para americanos primero, para españoles y para todo el mundo, para todo aquel que se acerque a la historia de una manera desinteresada y honesta. Y por cierto, aprovecho para decir que siempre que utilice la palabra americano, me voy a referir a los americanos, naturalmente. Y americanos son tanto los que viven en Alaska como los que viven en la Patagonia, de norte a sur. Por lo tanto, poniendo fin así también a otra de esas distorsiones de la historia que consiste en llamar americanos a los norteamericanos. No, esto es otra cosa. Los norteamericanos en todo caso serán estadounidenses, puede que incluso norteamericanos, y si yo fuera canadiense a lo mejor me quejaría, pero bueno, como no lo soy, pues no me voy a quejar tanto, pero americanos son lo que son, todos aquellos que viven en América, aquel continente que fue descubierto por España en 1492 y que es el segundo continente más grande del mundo, solo unos kilómetros cuadrados menos que Asia, solo unos kilómetros cuadrados menos que Asia. Eso es uno de los objetos que la labor española en la historia contribuyó tanto a su descubrimiento. Y digo uno, y
tendremos ocasión de ver por qué digo lo que estoy diciendo. Por lo tanto, leyenda negra. Con la leyenda negra es con lo que hablo en el libro. Empiezo hablando naturalmente de la leyenda negra, es algo obligado. La leyenda negra española es particularmente potente. ¿Cuáles son las razones por las que esto ha podido ocurrir? Pues son muchas y las intento adelantarlas en el libro. Evidentemente, la obra española está muy unida también a la obra del catolicismo, y el catolicismo sigue siendo uno de los pilares a derribar. Por lo tanto, nada tiene de particular que el que quiera derribar la obra católica se sienta obligado también a derribar la obra española. Por otro lado, hay otro hecho no poco importante que ha contribuido a que esta leyenda negra sea tan potente y esté tan viva, que es la excelente acogida que le hemos dado los españoles. Esto es algo insólito, inverosímil. No se ve en muchos países que se acoja con tanto entusiasmo a todas aquellas personas que denigran la obra de ese país en la historia. Y la obra de España en la historia, me atrevo a decir sin miedo a equivocarme, es la obra más importante que se ha producido en la historia. España no es el país más bonito del mundo, es uno de los países más bonitos del mundo, pero cerca de nosotros tenemos países que son tan bonitos y puede que en la opinión de alguno incluso más, pero la historia española no tiene parangón, no tiene parecido. Nadie en el mundo tiene una historia como la que tenemos nosotros. Es la historia que todo el mundo querría tener. Y sin embargo nosotros, los españoles que la tenemos, la denostamos, la denigramos. Pero empezar por la leyenda negra es una manera de atraer público, porque es un concepto muy vivo del que se habla, todo el mundo sabe de lo que hablamos cuando hablamos de la leyenda negra. Así abro mi libro, naturalmente, pero yo estoy aquí para combatir algo más que la leyenda negra. Estoy aquí para combatir toda la historiografía que se ha hecho sobre los descubrimientos españoles que se producen entre los siglos XV y XVIII. El enfoque que se ha hecho por los historiadores, por los escritores, por los intelectuales, por los hombres del cine, de la obra española es absolutamente errado y, por supuesto, en detrimento de la obra española, en detrimento de la historia española. Por lo tanto, no se trata solo de combatir la leyenda negra, que tiene una serie de conceptos muy específicos que todos conocemos, la Inquisición, el oro que robamos, etcétera, etcétera, y tantos indios que matamos, etcétera, etcétera. No solo eso, me gustaría contribuir a corregir todo el enfoque que se ha hecho de la obra española entre los siglos XV y XVIII, entre los siglos XV y XVIII, es decir, desde el 1492 hasta que, en mi opinión, en 1805, con la batalla de Trafalgar, empieza la decadencia española, acentuada luego con la invasión napoleónica y finalmente con la pérdida de los virreinatos americanos, por desgracia para España, pues rompiendo francamente lo que es el alma española. Pero por lo tanto una obra que se prolonga desde el año 1492 hasta 1805, con proyecciones de todo tipo en todos los aspectos imaginables, geográficos, militares, artísticos, científicos. En todos estos terrenos las aportaciones españolas fueron enormes, grandísimas, y todas ellas minimizadas. Esa es la triste realidad española, todas ellas minimizadas. Por lo tanto, quede clara esta idea, venimos a combatir, en la medida de lo posible, la leyenda negra y la historiografía oficial. Podemos analizar, para entrar un poquito en el libro, lo que es su título, Historia desconocida ya algo hemos avanzado sobre el tema, del descubrimiento de América. Vamos a detenernos en la palabra descubrimiento, porque es que los más crueles hasta eso nos niegan, siendo mucho más que eso, como vamos a tener ocasión de ver, el descubrimiento de América, pero siendo mucho más que eso, hasta eso nos quieren negar, que España descubrió América. Y utilizan absurdos argumentos, como decir, por ejemplo, que un tal Leif Erikson, del que tenemos conocimientos desde el principio del siglo XX, porque antes nadie sabía quién era Leif Erikson, pues había estado en América antes que España. Es dudoso que este personaje vikingo noruego haya estado en América cuando dicen que estuvo, en todo caso en las costas de Terranova, etcétera, etcétera. Pero es que aunque lo hubiera estado, eso no es un descubrimiento, eso es estar. Este señor estuvo, punto, nada más. De ahí no trascendió nada.
no hubo un conocimiento de que había otro continente llamado América. Este señor no trajo alimentos de allí, no trajo personajes, no trajo objetos, no llevó nada desde Noruega hasta América. En alguna crónica se menciona su presencia, punto final. Esto es todo, esto no es descubrir. Esto es algo así como decir que el que tiene el bacilo de Koch lo ha descubierto. No, es distinto, es completamente distinto. Es como decir que aquel niño al que vacunó Pasteur descubrió la rabia. No, la rabia la descubre Pasteur, no la descubre el niño que la tenía. De la misma manera este señor no descubrió nada. Pero es que además, a los que me dicen que Leif Erikson estuvo en América antes que Colón, 3 o 4 siglos antes, pues yo le puedo decir que muy probablemente antes que Leif Erikson también estuvieron pescadores escoceses, pescadores vascos, pescadores gallegos, todos los cuales sí tenían una razón para el secreto y para el silencio, no como Leif Erikson. Estos sí tenían una razón para el silencio, porque si iban por aquellas costas, si iban por aquellos caladeros, es porque eran caladeros muy buenos, y por lo tanto en la medida en que guardaran el secreto, los caladeros serían para ellos y tendrían el monopolio. Esto es normal. Por lo tanto, antes de Leif Erikson pudieron estar todos estos personajes que yo les digo. Incluso hay una teoría según la cual los propios fenicios, antes de la era cristiana, ya habían estado en América, lo cual no es inviable, porque una embarcación fenicia no tiene nada que envidiarle a una embarcación vikinga. Por lo tanto, si estuvo Leif Erikson, estuvieron los pescadores escoceses, estuvieron los vascos, estuvieron los gallegos, estuvieron los fenicios, tanta gente, pero nadie descubrió nada. Estuvieron allí, como estaban los indios, los indígenas, pero los indígenas tampoco descubrieron nada. Por lo tanto, esto no es descubrir. El descubrimiento de España, el descubrimiento de América por los españoles, no es solo un descubrimiento, fíjense ustedes lo que les voy a decir, para los europeos, o para los intelectuales de la época, o para esta parte de la humanidad. Es un descubrimiento para los propios americanos. Probablemente el descubrimiento que hace España de América es bastante más importante para los americanos que para los propios europeos. Los americanos no tenían conciencia, en modo alguno, del mundo en que vivían. Un 80% de los habitantes del continente americano estaban en el Neolítico. Los únicos que lo habían superado en parte eran aztecas, mayas, incas, un poco más. Lo demás eran indios que iban desnudos y que apenas eran capaces de fabricar macetas y de cazar con puñales o con lanzas. Estaban en el más puro neolítico. Pero ¿qué si les dijera yo a ustedes que en toda América ni aztecas, ni mayas, ni incas conocían la rueda? Conocían la rueda. Es impresionante. España les descubre América a los americanos. Les dice, ustedes están en un trozo de tierra que forma parte de un continente. Ese continente, lo vamos a llamar América, lo podríamos haber llamado de otra manera, desde luego, sin duda. Pero es un continente. Este continente está bañado por 2 mares. A ambos lados de este continente hay otro. Por un lado se van a encontrar ustedes Europa, por otro se van a encontrar ustedes Asia. Más al sur está Australia. La Tierra es redonda, cosa que se sabía perfectamente en Occidente, por cierto, pero no lo sabían los indígenas. Es decir, que si el descubrimiento efectivamente es un descubrimiento, no lo es tanto para los europeos, que al menos tenían la idea de que la Tierra era redonda, de que navegando hacia Occidente había que llegar a algún sitio, que probablemente fuera Asia, o algo que nos encontráramos en medio. Estas nociones, que pueden parecer en sí mismas básicas, ni siquiera la tenían los americanos. Por lo tanto, si el descubrimiento lo es para los europeos, lo es mucho más, y de manera mucho más importante, para los americanos. Estábamos analizando el título del libro, Descubrimiento de América, América. Palabra tan ingrata para la historiografía española, una vez más. Otro de esos errores que consentimos los españoles, tan injusto, tan duro, y que ya está absolutamente impuesto, porque América se llama así por un navegante llamado Américo Vespuccio, de nacionalidad italiana, pero que en todo momento navegó para España. Se puede decir que era muy español. Desde ese punto de vista no tendríamos que sentirnos tan heridos en nuestro orgullo. Era un navegante con apellido y origen italiano, pero español, como tantos otros.
como Cristóbal Colón, como Magallanes, como tantísimos otros. Pero este señor, Américo Vespuccio, en tiempos tan tempranos como el año 1504, escribe una obra que se llama Novus Mundo, en la que cuenta, ni siquiera está claro que sea él el que lo cuente, aunque el libro está escrito en primera persona, parece una colección de apócrifos, más que un relato hecho realmente por Américo Vespuccio. Y cuenta una serie de vivencias, una serie de descubrimientos que él habría hecho, que le hacen pensar a un cartógrafo lorenés llamado Hans Waldseemüller, es decir, Juan Molinero de la Selva, que eso es lo que significa Hans Waldseemüller. Le hacen pensar a este cartógrafo lorenés que el verdadero descubridor del Nuevo Mundo, que todavía no está muy perfilado, es este tal Américo Vespuccio. Y entonces en 1507, en una obra que se llama Universalis Cosmographia, presenta el primer mapa en el que América aparece rodeada por dos océanos, no solo desde el este por el Atlántico, sino también por el oeste, desde el oeste por el Pacífico. Es un mapa, por lo tanto, importante. Y ahí lo llama América, y justifica por qué lo llama América. Incluso en el texto de ese libro explica que está bien llamar a ese continente América, porque parece que fue Américo Vespuccio el que lo descubrió. Pronto sale Hans Waldseemüller de su error y se da cuenta de que el descubridor no es Américo Vespuccio, muy pronto, solo 2 años después, y publica un nuevo mapa en el que ya a esos territorios los llama Nueva Castilla. Pero era ya demasiado tarde y el mal estaba hecho. A este error de nomenclatura han seguido muchos otros no menos lamentables. Ya me he referido, pues, por ejemplo, al tema de los norteamericanos, que se hacen llamar a sí mismos Estados Unidos de América, USA, United States of America, Estados Unidos de América. No tienen ningún desdoro, más bien tienen bastante poca vergüenza en atribuirse el nombre de todo el continente, como si España se hiciera llamar España de los europeos, o España o Europa directamente. Esto es lo que han hecho los norteamericanos. Que ya digo que si me parece bastante ofensivo para cualquier americano, doblemente ofensivo me parecería si yo fuera canadiense, por ejemplo. También hay otro error de nomenclatura terrible al que contribuimos todos cada día, que es este término espantoso, Latinoamérica. No hay una América Latina, no hay latinos en América. Lo miremos como lo miremos. Si lo miramos en su acepción más estricta, los latinos son los habitantes del Lacio, y el Lacio es la región que rodea Roma. ¿No? Pues hay algunos que han venido en los años 60 y por casualidad son latinos. Esos serían los auténticos latinos de Latinoamérica. Estos italianos que emigran en los años 50 y 60 a América, particularmente a la Argentina, y que vienen de esa pequeña región italiana llamada Lacio. Pero es que tampoco, si existiera una raza latina, que existe, de la que formamos parte españoles, italianos, portugueses, franceses, tantos países, tampoco se corresponde esto con la realidad americana, donde un 70% de las personas son mestizas, es decir, que tienen en su árbol genealógico a indígenas, igual que tienen en su mayoría españoles. Por lo tanto, todos estos indígenas que hoy día tan orgullosos están de su situación de indígena americano, cosa que comprendo perfectamente, y que están reclamando tantas deudas vigentes a otros países del mundo, me pregunto cómo no empiezan por rechazar el propio nombre que les venimos dando, porque no son latinos, no tienen nada de latinos, ni siquiera un 0,1% de ellos ha estado en el Lacio, ni siquiera un 2 o un 3% de ellos ha estado en ningún país latino. Tienen un origen que es claramente indígena y español, y luego muy mezclado. Un 70% de los habitantes de las tierras que conquistó, evangelizó y colonizó España, un 70% son mestizos. Son hijos de español y son hijos de indígena. Tienen en su árbol genealógico españoles e indígenas. Lo cual nos lleva a otra cuestión absurda, que también forma parte de nuestro discurso actual, que es el tema del perdón. Pedir perdón es la cosa más absurda que existe en el mundo por los pecados de otro, y no digamos por los pecados del pasado. Es absurdo. El perdón es una cosa muy delicada, muy personal,
que solamente puede pedir el agresor al agredido. No hay otro perdón que repare la falta, no hay otro perdón que repare el daño. Ir pidiendo perdón por los pecados ajenos es una tontería. Aquí tenemos a mi izquierda al vicepresidente del Centro Asturiano, que podría salir ahora a los medios a pedir perdón por todos los pecados cometidos por los socios del Centro Asturiano, de los tiempos actuales y de los tiempos pasados. Y eso no haría sentirse reparado a nadie. Nadie. Nadie en el mundo saldría y dice, hombre, por fin, me han pedido perdón. Ya está, ya me han pedido perdón, porque un miembro del Centro Asturiano en 1934 le pegó un tortazo a mi padre. ¿No? Nadie se sentiría reparado. Nadie se sentiría exculpado. Nadie habría lavado su culpa. Pero en el supuesto caso de que entráramos en el tema de pedir perdón por los pecados cometidos en América, en el supuesto caso, insisto, es que es el tema más absurdo que pueda existir. Pero si aceptáramos entrar en ese debate absurdo y estéril, lo segundo que hay que decir es que es un tema absolutamente doméstico. Son los propios americanos los que se tienen que pedir perdón a sí mismos. Cada mestizo tiene un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo que le tiene que pedir perdón a otro abuelo, bisabuelo o tatarabuelo. No es desde aquí, desde la península, que hay que pedir perdón. Es allí donde está el problema. Ellos se han hecho daño o ellos se han hecho beneficios. Ellos son el producto de eso, de todo lo que ocurrió allí entre españoles e indígenas. Por lo tanto, si abrimos este melón absurdo y tontísimo, vamos a abrirlo bien. Que lo abran ellos. Ellos tienen que pedirse. Pero cada uno, no el gobierno, no el ministro de tal, no tal comunidad o tal otra. Ellos, cada uno. Es muy posible que incluso, al día de hoy, todavía conozcan, esté vivo, el español que le tiene que pedir perdón al indio, porque sea su abuelo, simplemente. Un abuelo español y otro abuelo indio. Es muy posible, pero a lo mejor están muertos. Es ahí donde radica el tema del perdón, si es que tuviéramos que recurrir a él. Estábamos, por lo tanto, con el tema de América. Habíamos analizado los errores que se contienen en el término descubrimiento, también ahora los que se contienen en el término América, y ahora vamos a analizar los errores que se contienen en el término descubrimiento de América. Todo junto, ponemos los dos términos juntos y vamos a analizar los errores que se contienen en esa terminología. No, España no descubrió América. Después de haber dicho que sí, que lo descubrió cuando analizaba la palabra descubrimiento, pues les voy a decir que no es acertado llamar descubrimiento de América a la obra que llevaron a cabo los españoles entre 1492 y 1805, más de 3 siglos de historia. España lo que realmente descubre es medio mundo, y al descubrir medio mundo, descubre muchas cosas que son muy importantes. Ni siquiera medio mundo, más de medio mundo, descubre el 57% del mundo. Descubre todo aquello que hay, desde el meridiano 28, que pasa por las Canarias, 28 oeste, que pasa por las Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Molucas. Toda esa parte de la esfera terrestre es desconocida, absolutamente desconocida, cuando los hechos comienzan en 1492. Y es España la que las hace finalmente conocidos. Esto equivale a un 57% del planeta. Al hablar de los hechos descubridores que tienen lugar entre 1492 y 1805 por parte de los españoles, como poco, tenemos que hablar de 5 grandes descubrimientos. Y luego dentro de cada uno de estos 5 grandes descubrimientos, muchos pequeños descubrimientos. Pero por lo menos habría que clasificarlo en 5 grandes descubrimientos. El primer descubrimiento no es el de América. El primer descubrimiento es el del Atlántico. El Atlántico es un mar ignoto, desconocido. Se conoce nada más lo que es la navegación de cabotaje, es decir, por la costa a la vista, o más o menos lejana. Eso es lo que se conoce. Son muy pocos los marineros que se han aventurado en ir más allá. El punto más lejano conocido, cuando todos estos hechos comienzan, son las Islas Canarias. Y ni siquiera todas,
porque Tenerife será conquistada incluso después del descubrimiento de América. Por lo tanto, más allá de las Canarias no se conoce nada. Los portugueses conocen Cabo Verde, el punto también más occidental. Ahí tiene lugar el final del mundo. Nada se conoce más allá, nada se conoce más allá. No se sabe cómo es el Atlántico. Se sabe que la Tierra es redonda, por cierto, sí se sabe, muy bien. Lo saben los griegos del siglo VII a.C., lo sabe todo el mundo. Lo saben pescadores, lo saben marineros, lo saben intelectuales, geógrafos, astrónomos. Puede que no lo sepa un pastor en La Mancha, pero lo sabe todo aquel que tiene que saberlo. La Tierra es redonda, pero nada más. No se sabe qué hay más allá. Habrá agujeros, habrá monstruos, habrá vientos ingobernables, habrá aguas calientes que matan, que acaban con la vida. ¿Qué es lo que hay más allá? No se conoce. No se conoce nada de lo que hay más allá de las Islas Canarias. Por lo tanto, primer descubrimiento, el Atlántico. No es poco descubrimiento. Los españoles descubren el Atlántico, descubren los confines del Atlántico, las dimensiones del Atlántico. Es el segundo océano más grande del mundo. El segundo descubrimiento es naturalmente América. De este no tenemos que hablar, porque es del que todos hablamos, con tantas incorrecciones, pero del que hablamos. El tercer descubrimiento es el tornaviaje atlántico. Sí, ya hemos llegado a América. También llegaron los pastores, los pescadores escoceses, los pescadores gallegos, los pescadores vascos, Leif Erikson, los fenicios. Pero hay que volver, señores. Ahora hay que volver. No es lo mismo. Los caminos son de ida y vuelta en la tierra. Donde ustedes vean una carretera de ida, verán una de vuelta. Y la verán con los ojos, porque está al lado. Salvo extrañas circunstancias, salvo en extraños lugares, siempre es así. El camino de ida está muy cerca del de vuelta. En la mar eso no es así. Un camino sirve para ir, pero no sirve para volver. Como luego se demostrará, y vamos a tener ocasión de hablar de ello. Por lo tanto, el tercer descubrimiento, el tornaviaje atlántico, que lo hace ¿quién, por cierto? Porque muy bien, Colón ha descubierto el Atlántico, es el que dirige a todos aquellos marineros que descubren el Atlántico hasta sus confines. Es también el que dirige a todos aquellos marineros que descubren América. Pero ¿quién descubre el tornaviaje atlántico? ¿Es Colón? No, no es Colón. El tornaviaje atlántico lo descubre Martín Alonso Pinzón, que llega mucho antes que Colón a Europa en su viaje de vuelta, porque en un momento determinado de la travesía se produce una terrible tormenta que separa los dos barcos que están viniendo para España, la Pinta y la Niña, y solo Martín Alonso Pinzón es capaz de llegar a España, como era su deber, y de hacerlo además, como lo hace él primero. Porque Colón, además de hacerlo después de Martín Alonso Pinzón, no se dirigirá a España, entrando por Galicia, por Bayona, como hace Martín Alonso Pinzón, sino que entrará por Lisboa. Un viaje de lo más sospechoso. ¿Qué hacía Colón en Lisboa? Era el único puerto del mundo, de todo el mundo. Era el único puerto que no tenía que tocar. Podía haber tocado en cualquier lugar del mundo. Podía haber acabado en África. Podía haber acabado en cualquier lugar de Europa. Podía haber acabado en Galicia, en Andalucía, menos en Lisboa. En Lisboa no podía acabar Colón, porque el rey portugués estaba atento a todo lo que estaba pasando en Castilla. Al rey portugués Colón le había ofrecido el viaje y se lo había rechazado porque lo vio inviable. ¿Qué hacía Colón entonces en Lisboa? Son muchas las posibilidades. Hay quien habla de un simple error. Es muy difícil que con tantos puertos como hay en el mundo acabe uno precisamente en el que no tiene que acabar. Es muy posible que Colón hubiera ido a Lisboa a renegociar las condiciones, a decirle al rey portugués: oye, que al final hice el viaje, lo hice con tus vecinos, y mira, ha aparecido todo esto, a lo mejor te interesa, ellos me dan el 10%, ¿cuánto me das tú? Y muy probablemente el rey portugués lo habría aceptado de no temer las consecuencias a las que ello habría dado lugar, porque habría sido sin lugar a duda un casus belli, es decir, un caso de guerra entre España y Portugal, que no habría traído nada bueno para Portugal, cuando además, por otro lado, Portugal, y esto no lo olvidemos, ya tiene sus propias rutas y ya tiene sus propias expediciones, porque Portugal no se ha quedado atrás, ni muchísimo menos. Desde el año 1249, que termina su reconquista, está explorando los caminos orientales hacia Asia. Igual que España está explorando los caminos occidentales,
Portugal está explorando los caminos orientales, baja por toda la costa africana, caboteando la costa africana, dobla en el Cabo de Buena Esperanza, la punta de África, cosa que hace Bartolomé Díaz. A partir de ese momento, otro marino portugués, que es Vasco da Gama, continúa costeando la costa oriental africana para, llegado a un determinado punto que está localizado en Kenia y que se llama Malindi, arramplar directamente ya contra las costas asiáticas. Por lo tanto, el rey portugués, por un lado, ni tiene necesidad de lo que le ofrece Colón, y por otro lado es un casus belli, es un mal negocio. Y por esa razón probablemente no lo acepta. Pero es bastante sospechoso que Colón estuviera en Lisboa, con lo cual se pierde ser el descubridor del tornaviaje atlántico. Hay un cuarto descubrimiento, que es el descubrimiento del Pacífico. Costosísimo, por cierto. Si en 1492 los españoles ya están instalados, en 1400 ya están instalados en América, todavía harán falta casi 30 años para descubrir un paso que permita superar América. Y esto es muy importante fijarlo bien. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque España en ningún momento olvida lo que es el objetivo inicial de esta hermosísima aventura. Muy bien, ha aparecido una tierra en el medio, inesperada, ignorada, ignota, pobre, más bien pobre, por cierto, que nosotros íbamos buscando los tesoros asiáticos, íbamos buscando la seda, la porcelana, las especias, determinados recursos metalíferos, las perlas, las piedras preciosas, y nos hemos encontrado un continente donde lo único que nos encontramos son indios desnudos, porque eso es lo que se encontró España en América, indios desnudos. Nada de estos tesoros de oro de los que hablábamos, maravillosos, que empezó a venir el oro de América. Tarda mucho en llegar el metal americano a España, pero bueno, ese es otro tema. Por lo tanto, cuarto descubrimiento, hay que investigar toda la costa oriental americana para encontrar el paso hacia el otro mar, porque enseguida, si quieren ustedes luego en el coloquio podemos hablar del tema, enseguida se adquiere la conciencia de que se ha descubierto un nuevo mundo, de que aquello no es Asia como se esperaba, sino que es un nuevo mundo, y por lo tanto hay que traspasarlo, hay que superarlo. ¿Qué se encuentran los españoles? Una gigantesca barrera que va de polo a polo, un continente que lo ocupa todo de polo a polo, cosa que no existe más en la Tierra. Es el único continente que va del polo norte al polo sur, al continente americano. Es una gigantesca barrera. América no es una cuna de tesoros, es lo contrario, es la barrera infranqueable. ¿Cómo vamos a hacer para superar esta barrera y llegar donde queríamos llegar? Porque nosotros queremos llegar a las costas orientales de Asia. Queremos llegar al imperio chino, queremos llegar al Catay, queremos llegar al Zipango, que es el imperio japonés, queremos exportar porcelana, especias, perlas, tantas cosas como ya les he dicho. No lo olvida España en ningún momento, que ese es el objetivo del periplo y de la aventura española en la historia. Eso no lo olvida jamás. Por lo tanto, hay que descubrir cómo superar ese continente. Y se consigue. Lo consigue precisamente un marino portugués con un marino español, que son Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano, hace, por estos días, exactos 5 siglos. Por lo tanto, el cuarto descubrimiento es el Pacífico. Se descubre el Pacífico, ya se había descubierto en 1513 por Vasco Núñez de Balboa, pero vía terrestre, en Panamá. El Vasco Núñez de Balboa va de este a oeste y ve el Pacífico. Pero eso no es un paso, no había un canal de Panamá como hay hoy día. Es necesario traspasar América con barcos y por lo tanto todavía se tardará 8 años más en descubrir cómo pasar al Pacífico. No solo que el Pacífico está ahí, que ya lo ha descubierto Vasco Núñez de Balboa en 1513, sino cómo pasar al Pacífico. Y el quinto descubrimiento lo pueden sospechar ustedes, se parece al tercero del que hablábamos, es el tornaviaje. El tornaviaje pacífico. Si ya habíamos visto que había que descubrir cómo volver desde América hasta Europa, ahora hay que descubrir cómo volver desde Asia hasta América, porque sí, Fernando de Magallanes, Juan Sebastián Elcano han descubierto cómo ir de América a Asia, pero no han descubierto cómo volver, no vuelven, ellos no vuelven,
Juan Sebastián Elcano justamente hace lo contrario, es decir, seguir su viaje hacia Occidente para venir a España, completando la vuelta al mundo. Pero no puede encontrar el camino de vuelta, no lo intenta ni siquiera. Sí lo intenta un compañero suyo, sin embargo, y fracasa. Se tardará 44 años en descubrir el tornaviaje pacífico. Así como el tornaviaje atlántico fue muy sencillo y se descubrió en el mismo acto, primero se fue y luego se volvió, el tornaviaje pacífico se tardará 45 años en descubrir, 44, 45 años en descubrir. Los vientos no eran nada propicios. Finalmente se encontró una corriente de vientos, unos vientos llamados el Kuroshimo, el viento negro en japonés, que es el que ayudó a Andrés Urdaneta en el 6º intento que hacen los españoles a volver desde Asia hasta América, cosa que era fundamental, porque si no se podía volver desde Asia hacia América, no se podía hacer lo que fue el objetivo inicial del viaje y que perduró en todo momento, que es cerrar la tierra y conseguir el comercio de los productos orientales en Europa. No era solo necesario llegar a Asia y poder comprar la porcelana, poder comprar las perlas, poder comprar las especias. Había que traerlas también. Y para eso había que volver a América. No se podía hacer en la ruta hacia Occidente porque eso era un monopolio portugués. Y los portugueses no eran precisamente, eran soldados muy aguerridos, eran soldados muy peligrosos. Españoles y portugueses en esta hermosa aventura de descubrimiento de la tierra que hicieron entre los dos, la hicieron en una relativa armonía. En una armonía que es muy de elogiar realmente. Parece mentira que dos países durante casi un siglo se hayan entendido tan bien en una aventura tan ambiciosa, tan importante y que podría dar lugar a tantos beneficios económicos, políticos y de tanto tipo. Hubo mucha armonía en ese descubrimiento conjunto de la tierra que hicieron españoles y portugueses, lo cual no quita para que no hubiera también momentos de tensión. Hay una guerra hispano-portuguesa que se produce en torno a las Molucas, hubo muchos momentos de tensión entre españoles y portugueses, generalmente bien resueltos, pero esos momentos existieron. Por lo tanto, estábamos diciendo que era muy importante cerrar el tornaviaje desde Asia hasta América, para de esa manera cerrar el mundo, conocer todas las rutas que hacen posible la comunicación de todos con todos en el mundo. Y eso, ni más ni menos que eso, es lo que descubrió España. Y yo por ahora pongo punto final aquí a la charla, abro un coloquio si desean ustedes, y si quieren hacer preguntas, pues en la medida de mis posibilidades las responderé. Muchas gracias. Es la palabra. Bueno, buenas noches. Mil gracias por la exposición, que ha sido clarísima, y se agradece esa visión de conjunto que muchos no teníamos. Pero yo quisiera preguntarle por la actitud de la izquierda en general, por poner de la izquierda española. ¿Cómo es posible que la izquierda española no quiera saber nada de nuestra aventura americana, que es lo único que nos hace especiales en el mundo? Porque en el mundo somos un país de 47 millones de habitantes, 500.000 kilómetros, como tantos. Lo que nos hace especiales en el mundo es el idioma, y otra cosa que es que los españoles se sienten bien en Iberoamérica, o como la llamamos, y viceversa. Entonces, ¿cómo es posible que un país que haya hecho esto reniegue de su historia? ¿Qué explicación política o psicológica, qué explicación tienes? Yo en eso soy bastante más pesimista que la persona que me ha hecho la pregunta, porque yo creo que es algo de lo que participamos no solo la izquierda española, que sí lo hace y mucho, pero no solo la izquierda española, participamos muchos españoles. De esta historiografía errónea participamos todos y participa todo el mundo. Pero bueno, eso es aquello en lo que yo pretendo ser novedoso con este libro. Vayamos estrictamente a la leyenda negra. La leyenda negra, lamentablemente, la han aceptado muchos españoles, muchos.
no solo la izquierda, ha aceptado mucha gente de la derecha sociológica, no vamos a entrar aquí en qué diferencia hoy día la izquierda de la derecha, que a lo mejor era todo otro discurso, y en el que también tendría cosas originales y diferentes que decir. Pero sin entrar en eso, lo que es izquierda y derecha sociológica, lamentablemente de ese discurso derrotista, negro legendario, participan en España no solo la izquierda, que es muy activa en ello, sino también la derecha. O sea que ese es el primer punto de vista que me gustaría aportar. ¿Razones de que esto ocurra? Bueno, está un poco... las analizo en el libro. En el libro me parece que expongo 5 razones para explicar este fenómeno de la aceptación española de la leyenda negra. El primero es la propia decadencia. Es decir, en estos momentos España, respecto de su historia, en el largo plazo, no voy a entrar en los pequeños picos que se puedan estar dando en el siglo XX, a lo largo de la historia, España en este momento es un país que está en decadencia, por desgracia. No tiene nada que ver con aquella primera potencia del mundo, que fue entre 1492 y 1805. Porque España no deja de ser la primera potencia del mundo cuando termina la Guerra de los 30 años, en 1648. Tampoco deja de serlo cuando termina la Guerra de Sucesión en 1714. Tampoco deja de serlo cuando termina la Guerra de los 7 años en 1763. Tampoco deja de serlo cuando Estados Unidos adquiere su independencia en 1775. No, España sigue siendo la primera potencia, cosa que no acepta ningún historiador. Hay tortas por anticipar ese momento de la decadencia española. España es la primera potencia hasta Carlos IV. El sometimiento de Carlos IV a los dictados franceses es lo que hace que España entre en un proceso de decadencia que le va a hacer perder su posición de primera potencia mundial. Luego ya viene la invasión napoleónica, viene Trafalgar por descontado y viene la pérdida de los virreinatos americanos. Por lo tanto, la decadencia es suficiente razón. Las personas que están en decadencia pues miran mal a su historia, tienden a juzgar, pero la historia de su familia, o la historia de su persona, o la historia de su nación. La decadencia es, por lo tanto, una razón. Otra razón es el escasísimo patriotismo que hay en España, que está analizado, que se conoce. Hay un estudio de una universidad belga, que no sé si es la de Lovaina, pero me puedo estar equivocando, que establece que España es el país de toda Europa que menos orgulloso se siente de su patria. El patriotismo español en estos momentos está bajo mínimos. Lo cual coincide con el resurgimiento de determinados nacionalismos, etcétera, 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 pero por desgracia el patriotismo español se halla en estos momentos bajo mínimos. Otra tercera razón muy original, que no sé si ustedes podrán estar de acuerdo conmigo, es ese rasgo del carácter español que nos caracteriza, que es la envidia. Y voy a explicarme. La envidia generalmente es un pecado que se tiene con los contemporáneos, con el vecino, con los que están al lado de uno. Se envidia lo que es contemporáneo, se puede envidiar al vecino, se puede envidiar al cuñado, pero este poco afecto por la historia es también una manera de envidiar. Se envidia a aquellos españoles que fueron mejores que nosotros, y por lo tanto una manera de superar esa envidia, de satisfacer esa envidia, es expresarla contra ellos, y por lo tanto contra nuestra propia historia. Si a todo esto añadimos que son muchos los intereses que existen en esta leyenda negra, en denigrar el papel español en la historia, yo le he dicho que se identifica mucho con el trabajo del catolicismo, es decir, con lo que es toda la expansión del catolicismo, es decir, al final la obra española está íntimamente relacionada con la obra católica. Pero es que desde todo punto de vista, ahí está Lepanto para demostrarlo, ahí está Trento para demostrarlo, es decir, toda la historia de España es una historia de defensa del catolicismo. Dado que la Iglesia y el catolicismo es uno de los enemigos que en estos momentos se encuentra mucha gente para construir el mundo que se quiere construir, es lógico que ese ataque al catolicismo vaya íntimamente unido al ataque a la historia española. Desde ese punto de vista, las palabras del Papa Francisco son un error, más allá de ser más o menos afortunadas, más o menos aceptables por los españoles, son un error, porque criticando la evangelización española
está criticando de alguna manera la difusión del catolicismo en el mundo, y el Papa es el representante de los católicos en el mundo. Así que ahí expongo una serie de razones. Añadiría a esto solamente que los agentes de la leyenda negra española, que tradicionalmente se vienen personificando en franceses, ingleses y holandeses, porque son las potencias contra las que España tuvo que combatir en su momento, a ellas se añade hoy día una no poco importante que no está suficientemente analizada, que son los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que Estados Unidos se construye contra España. Analízalo ustedes un poco. Estados Unidos se construye contra España. Tendemos a creer que cuando Estados Unidos adquiere su independencia en 1775 del Reino Unido, de Gran Bretaña, ya ocupa todo el inmenso territorio que ocupa hoy día, de unos 7-8 millones de kilómetros cuadrados. No, no es así. Lo que consigue la independencia del Reino Unido son 13, es una palabra muy fea, no lo voy a decir, 13 pequeñas colonias, que juntas no suman más de 400.000 kilómetros cuadrados. No tienen ni la superficie que tiene España. Eso es Estados Unidos en aquel momento. Y de ahí en adelante su expansión hacia el oeste. En todo momento, esa expansión se hace contra España, porque todos esos territorios, otra cosa que los historiadores desconocen, ocultan, ignoran o no hablan de ella, todos esos territorios fueron españoles en algún momento de la historia. 2/3 del territorio norteamericano fueron españoles. Cuando las 13 colonias, no Estados Unidos, cuando las 13 colonias obtienen su independencia, todo lo que hay desde el Pacífico, desde la costa pacífica de los Estados Unidos, hasta el Mississippi, que equivale a 2/3 del territorio norteamericano, todo eso es España, y aún algunas partes de Canadá que se están explorando, hasta llegar incluso a Alaska. Todo eso es español. Por lo tanto, bueno, espero haber respondido de esta manera a la pregunta. Sí. Sí, mire, por favor. Al hilo de todo lo que usted ha venido exponiendo, que me parece muy largo y muy tendido, a mí me gustaría un poco, con la ayuda de ustedes, ahondar en cómo empezó todo. Es decir, la aventura americana empezó con una confianza que no se entiende por parte de los reyes católicos en un señor que viene, habla con el confesor de la reina y el confesor se lo introduce a la reina católica y la reina hablaría con su marido, y como este señor, que no sabían sus orígenes porque de Colón no se sabía prácticamente nada, ni socialmente, ni lo que sabía hacer, eso, ni que era un marino fabuloso, no se sabía nada. Entonces, ¿en qué momento coge a los reyes católicos la aventura americana, que estaban en plena guerra con los moros? No se había terminado la reconquista de Granada. Entonces, financieramente, el mundo hace 5 siglos era igual que hoy. Las cosas había que pagarlas y financiarlas. Entonces, el costo, la financiación de aquella aventura, que nadie podía decir que esto va a salir bien, sino todo lo contrario, más seguro que no se saque nada. Los reyes, ¿por qué se vinieron a financiarle a Colón la aventura? Que además, pues se sabe que hasta la propia reina tuvo que empeñar sus joyas al banquero judío Luis de Santángel, y ya se dice, o sea que el banquero dice, usted como no empeñe aquí algo, yo no le doy dinero para nada. Entonces, o pensamos que los reyes fueron unos genios políticos, porque en todo esto la política entra de lleno desde el primer momento, y luego lo que usted dice, que si la guerra contra España, si la guerra americana, lo que fuera, todo es política pura entre los poderes, igual que los acuerdos entre Portugal y España. El Tratado de Tordesillas, que fue un acuerdo político de altísimo nivel. Pues mire, le cuento, Colón es un personaje que yo llamaría providencial y casual. Fue Colón y pudo ser cualquier otra persona, porque como usted dice muy bien,
no No se sabía le adornaban nada de él. ninguna especial virtud ni ninguna especial Pero sí que no condición. se sabía nada de él. No se sabía nada de él y seguimos sin saber nada de él, por cierto, no sabemos ni dónde ha nacido. Bueno, entonces los reyes, ¿por qué apostaron por un señor Bueno. que les viene diciendo, Bueno, porque- contando el cuento de las maravillas? Sí, sí, sí. Es que la historia está hecha No se en muchos... entiende. La historia está hecha en muchos momentos, de momentos brillantes, de momentos que no se sabe por qué. Y es muy posible que todo esto se deba al espíritu, simplemente, de la reina católica. Ni más ni menos. Es decir, una intuición, sí, sí, sí. Así como se lo cuento. Cristóbal Colón está 7 años alimentando la amistad de los reyes católicos. No es llegar y que le reciben. En todo momento queda muy claro por parte de los reyes católicos que no se va a hacer nada hasta que no se termine la Reconquista. Por eso el descubrimiento tiene lugar en 1492 y no en 1490. Cristóbal Colón, el proyecto de Cristóbal Colón es analizado en 2 juntas, la Junta de Salamanca y la Junta de Córdoba, donde se reúnen los sabios más importantes de su época. Por desgracia, no existen actas de esas 2 juntas y no sabemos quién participó en ellas. Cabe lucubrar que estaría Hernando de Talavera, que estaría un tal... Bueno, que está Rodrigo Maldonado lo sabemos seguro porque es un personaje importante de la época y que él mismo lo dice en una de sus cartas, que estuvo y es el que aporta más información sobre las juntas de Salamanca y de Córdoba. Y nos dice que efectivamente fueron 2, no solo la de Salamanca, de la que todo el mundo habla. Es decir, con esto quiero decir que por un lado a Colón le costó mucho entrar en el círculo real y ganarse la confianza del rey. Por otro lado, está ese espíritu que tenía la reina católica, un espíritu impulsivo, y por otro lado hay una razón política importante, es decir, hay una razón histórica importante. No todo ocurre de manera tan casual. No se habría probablemente descubierto América entonces, sino que se habría descubierto mucho más tarde, de no haber ocurrido en 1453 la toma de Constantinopla por los turcos. Porque entonces la ruta de la seda estaba completamente abierta y es lo que interesaba, en definitiva. Como usted muy bien ha dicho, entonces como ahora, eran finanzas, era dinero Y razones políticas. y razones políticas. Por lo tanto, Para hacer las cosas. sí, 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 el contacto estaba abierto por Turquía, por Estambul, por Constantinopla, no había mayor problema, y los viajes de Marco Polo y tantos otros, porque no solo Marco Polo, por lo tanto, pero en 1453 el sultán turco comete el terrible error que no habían cometido los mongoles con anterioridad. Porque los mongoles ya dominaron todo Asia y podían haber cerrado la ruta de los Sedas, pero no lo hacen, se benefician de ella, ponen peajes, y hay que pasar por cada ciudad y pagar un peaje, y ese peaje se beneficia a Gengis Khan y sus herederos. El sultán turco, Mehmed II, no tiene esa visión y decide directamente, por fastidiar a los países europeos, por la razón que sea, o a los países asiáticos, decide cerrar la ruta, y es a partir de ese momento cuando se crea en Europa la auténtica necesidad de llegar a Asia de otra manera, porque se sabe lo que hay en Asia. Asia no es como América, un completo desconocido. Se sabe que es una fuente de riqueza. Está la porcelana, están metales, están las piedras preciosas, las perlas, las especias, tantas cosas. Pero la ruta para llegar a Asia está cerrada, hay que reabrirla. Los primeros en ese trabajo maravilloso no son los españoles, son los portugueses. Lo son porque terminan la Reconquista portuguesa siglo y medio antes que los españoles. Los españoles en 1492, ellos en 1249, 1249. Tienen un siglo y medio, porque ellos ya dan por cerrada su reconquista. Ellos no consideran que tienen que conquistar Tánger o Granada o Gibraltar, no, ellos dan por cerrada su reconquista. Nosotros hemos llegado ya hasta el Atlántico, que es lo que queríamos, hasta la costa sur del Atlántico, y a partir de ahora nuestra proyección no está en la península, está en otro sitio. Ahí está la escuela de Sagres, ahí está Enrique el Navegante, ahí están pues, tantos reyes, Juan II, Manuel el Afortunado, están marinos como Bartolomé Díaz, marinos como Vasco da Gama. Todos estos son los que van abriendo esta ruta oriental que ya he descrito en la charla, que llega a Asia. Y le queda a España, le quedan las migajas, le queda lo malo. No, ahora tú hazte la ruta dura, la difícil, la que no sabemos, la complicada, la que vas a dejar de ver tierra. Pues nosotros vamos a ir caboteando África, pero tú no, tú te vas a tener que tirar a la ancha mar y no sabes lo que hay. Y bueno, pues todas estas circunstancias explican que, bueno, pues un poco de ser el hombre providencial que lleva 7 años currándose el tema, eso no lo olvidemos.
La mujer impulsiva, el momento idóneo, oportuno. Se acaba de terminar la reconquista. España también quiere su proyección al Atlántico, pero el camino oriental está ya cerrado, es un monopolio portugués. Todo eso hace no tan difícil de entender que se pusieran en manos de un loco, de un iluminado, de un visionario. Me permite, entonces, Sí. a mí lo que usted dice, entonces en virtud de esto se puede concluir, bueno, o deducir, que los reyes católicos hicieron una apuesta a la desesperada. No, hicieron una apuesta. Porque no tenían más remedio. Hicieron una apuesta. Usted mismo dice, la ruta de Oriente está ocupada por los portugueses y ahí no había nada que hacer. Habría que buscar otras ventanas, otros horizontes. Hombre, eso es evidente. Que Y se reparten las rutas. la apuesta fue súper arriesgada y escogió un próximo momento. Entiendo que el momento es idóneo y luego por otro lado, no se había tenido reconquista. contrariamente, no, si es que se termina. Por favor, no vamos a entablar controversias porque no acabamos. No, intento conciliar. Yo creo que para mí estaba muy bien explicado y bueno, los reyes católicos, ella principalmente, fue más visionaria que el rey y bueno, le pareció que eso era posible. La dama, por favor. Sí, yo quisiera hacer un comentario puramente anecdótico en cuanto a la nomenclatura. Yo he tenido la oportunidad de recorrer las Américas desde Alaska y Canadá hasta Tierra del Fuego. Y fui, curiosamente, a un colegio en Colombia, que se llamaba Colombia por Colón, que se llamaba el Colegio Nueva Granada y que se sigue llamando en la actualidad Colegio Nueva Granada. Entonces, no en todas partes fueron tan ingratos en cuanto a la nomenclatura. Hay algunos sitios donde sí conservan... Nueva Granada es el nombre de uno de los virreinatos que crea España. España crea 4 virreinatos en América. Y por cierto, que a mí, en este tema de la nomenclatura, que me interesa tanto, porque creo que en la nomenclatura está la clave de la interpretación de la historia, me gusta mucho hablar de los virreinatos americanos. Nunca hablo de colonias, ni siquiera de provincias, porque las provincias, sí, América efectivamente llegó a ser una provincia española, pero ya estamos hablando del 1815, los tiempos del liberalismo. A mí me encanta hablar de los virreinatos españoles, que fueron 4. Nueva España, Nueva Granada, Perú, y ya al final de la presencia española en América, el virreinato del Río de la Plata. Por lo tanto, Nueva Granada es un nombre que dan los españoles. Que hoy día sea el nombre del colegio es casi, diría, que una ofensa, porque más bien debería ser el nombre del país. Colombia se llama Colombia cuando accede a la independencia. A nadie se le había ocurrido llamar Colombia a esas partes de los virreinatos españoles hasta ese momento. Es un supuesto homenaje a Colón, pero a lo mejor ese homenaje a Colón se tenía que haber dado a todo el continente, que el continente se llamara Colombia mucho antes, desde luego, que llamarse América. Y desde luego Nueva España no está mal, que es el nombre del virreinato del norte, el que abarca todo México y todo Estados Unidos. 8 millones de kilómetros cuadrados, solo Nueva España. Cuando España, una anécdota, cuando España abandona el escenario, le deja a México más de 5 millones de kilómetros cuadrados. Eso no lo sabemos tampoco. Hoy día México tiene 1.900.000 kilómetros cuadrados. Se ha dejado en el camino 3.100.000 kilómetros cuadrados, que se los ha arrebatado el vecino del norte. Esto hay que saberlo. Eso es Nueva España y a lo mejor tendría que haberse llamado todo el continente Nueva España. A lo mejor Colombia se tenía que haber llamado Nueva Granada. Pero bueno, tampoco está mal que un colegio se llame Nueva Granada, algo tiene que quedar. Y desde luego España fundó, tanto en América como en las islas asiáticas y territorios asiáticos en los que estuvo presente, más de 1000 ciudades. Más de 1000 ciudades, se dice pronto. Esto forma parte del legado hispánico, de la herencia hispánica. 1000 ciudades. 2 de las cuales están hoy entre las más pobladas del mundo. Río de Janeiro, que aunque es portuguesa, la fundó un español, Anchieta, y Lima. Por lo tanto, quiero decir que la obra es inmensa como para que no quede en la nomenclatura pues un recuerdo a la misma. Yo lo que sostengo es que el recuerdo debería ser bastante superior, pero sí queda, es que no puede ser de otra manera. No se puede cambiar. Es que la isla, que es la clave entre en la Segunda Guerra Mundial, en la guerra que disputan norteamericanos y japoneses, se llama Guadalcanal. Y no se llama Guadalcanal por casualidad, se llama Guadalcanal porque fue una isla descubierta y explorada por españoles. La presencia española está por todo el mundo, por ese 57% del planeta. Guam, por ejemplo,
esa famosa isla a la que estaba apuntando hace 3 o 4 años el dictadorzuelo norcoreano y le quería pegar un pepinazo nuclear, y en todos los telediarios decía es que Guam había sido una posesión norteamericana. ¿Cómo una posesión norteamericana? Fue una posesión norteamericana 40 años, hasta 1898 Guam fue español, fue una isla española, la isla de los ladrones que descubre Fernando de Magallanes. Durante más de 3 siglos fue una isla española, se ha hablado Guam, se ha hablado español en Guam y se sigue hablando. Entonces quiero decir que es un desconocimiento de nuestra historia que es un poquito, que es atroz, Bueno, ahí atrás un caballero que... Sí. ¿Hasta qué punto, digamos, contribuyó a la propagación de la leyenda negra los escritos de Bartolomé de las Casas? Bueno, pues contribuyen grandemente, pero la leyenda negra no es creación de Bartolomé de las Casas, se ha centrado mucho, evidentemente cuando hablamos de leyenda negra todos vamos inmediatamente a Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas lleva a cabo una labor de defensa del indio que tiene su aspecto positivo, tiene su aspecto humano que vale la pena defender. No era el único fraile, ni muchísimo menos. Todos los frailes, fue general en América la defensa que los frailes dominicos, franciscanos, jesuitas hicieron de los derechos del indígena frente a los conquistadores españoles. Por lo tanto, no es solo Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas incurre en algunas exageraciones, es el que consigue poner en la mente de Carlos V la preocupación de cuál es el trato que se está dando a los indígenas en América. Por todo eso tiene una cierta importancia y escribe un libro que es algo exagerado y en el que habla de cosas que probablemente en parte estaban ocurriendo en América, probablemente él dijera que solo estaba ocurriendo eso, no hablará de lo bueno, pero es un agente más de la leyenda negra y no tan importante, ni muchísimo menos tan importante. Las campañas publicitarias llevadas a cabo desde Francia, desde Holanda, desde Inglaterra, todo este tema de la Armada Invencible, tantas cosas, contribuyen mucho más que la obra de Bartolomé de las Casas. Antonio Pérez, por ejemplo, que consigue escapar de Felipe II, es acogido por los holandeses y ahí también dedica una serie de escritos denigrantes, denigratorios contra la monarquía española. Por lo tanto, no es ni muchísimo menos el agente más importante de la leyenda negra española, aunque hoy día sea el que le da nombre. De la misma manera que Américo Vespucho no descubrió América, pero sin embargo hoy le da nombre. Y insisto mucho en que a todos estos agentes de la leyenda negra de la que estamos hablando, se incorpora a partir de 1775 los Estados Unidos de Norteamérica, que no tienen más horizonte que España. No pueden tener otro enemigo porque no lo pueden tener. Es que miren hacia donde miren los Estados Unidos, se encuentran a España. Si miran al sur, es España. Si miran al oeste, es España. Si miran al este, es España. Y Estados Unidos va adquiriendo un potencial importante que todos conocemos a partir del siglo XX, por cierto, no antes, porque insisto mucho en esta historiografía errónea que tenemos todos, tendemos a creer que Estados Unidos en 1775 ya nace como la primera potencia del mundo que es hoy. No, en 1775 Estados Unidos son 13 pequeñas ciudades, sin ninguna importancia, con una población que a lo mejor asciende a 1,5 millones de personas, no más, con 400.000 kilómetros cuadrados, lo tienen todo por hacer. De momento tienen como enemigos a los indios. Bueno, estos norteamericanos, a partir del siglo XIX y sobre todo del XX, se convierten en uno de los agentes más importantes de la difusión de la leyenda negra española, como es completamente lógico, porque no tienen otro enemigo que España. Ese es un tema que no está suficientemente explorado, ni siquiera lo ha explorado en toda su dimensión alguien que ha explorado tan bien y que nos ha explicado tan bien como lo ha hecho Elvira Roca Barea, la leyenda negra. Ni siquiera ella ha entrado en profundidad en el papel, en el rol importantísimo que corresponde a los Estados Unidos en la difusión y mantenimiento de la leyenda negra española. Estados Unidos es un país que nace bajo el paraguas del protestantismo y se encuentra que todo su horizonte es un horizonte católico en el que no se encuentra otra cosa que una gran potencia que se llama España. Y por cierto, y aporto un último dato, cuando se produce la participación española
en la guerra de la independencia norteamericana, una participación importantísima, a la que tampoco se le ha dado la importancia que tiene. España es uno de los 3 países que firman el Tratado de París, que le da la independencia a Estados Unidos. Son las propias 13 colonias, Inglaterra y España. España está en la fundación de los Estados Unidos, por lo tanto. ¿Qué estaba diciendo sobre, antes del tema de los Estados Unidos? Que nadie, bueno, y sobre todo el papel que va a jugar el cine. Yo no soy un experto, no me lo pregunten ustedes, a mí, pero el cine ha jugado un papel importantísimo en la difusión y mantenimiento de la leyenda negra española, convirtiendo a los españoles, por ejemplo, en piratas. Pero si los españoles son las víctimas de la piratería, es decir, los que tienen las rutas legalmente establecidas y legalmente conferidas son los españoles. Los que ataquen a los españoles tendrán mejores o peores razones, pero son por definición piratas, salvo que tengan la patente de alguna corona, la corona inglesa, la corona francesa. Si esas patentes no existen, son piratas. Y resulta que hoy día vemos las películas y los piratas son los españoles, robándole a los piratas ingleses el oro que los piratas ingleses han robado a los españoles. Es todo absurdo. Así que es muy importante el papel que juega no tanto Bartolomé de las Casas como los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Alguien más? Sí. Quería saber una cosa, con respecto a Cristóbal Colón, ¿es consciente de lo que ha descubierto? Quiero decir que cuando... No entiendo, no te oigo. No se oye. Cuando Cristóbal Colón hace el descubrimiento de América, ¿es consciente de lo que ha hecho o no? Quiero decir que en aquel momento la Reina Católica le da un montón de dinero y piensan también, inclusive la Reina Católica, que se va a traer oro, plata, incienso, y luego dices que llega a Puerto Portugués y efectivamente negocia. ¿En qué negocia si lo único que se encuentra son indígenas desnudos? ¿No? Quiero decir que efectivamente lo que quiero saber si fue consciente que efectivamente había descubierto un continente, un continente, 4 colonias o lo que fuera. Y tan solo una cosa, has hablado de perdón y creo que no se debería pedir tanto perdón. O sea, es lo primero que quiero que quede constancia. O sea, que efectivamente has dicho que el Papa no debería haber pedido perdón, como si nosotros hubiéramos hecho algo malo. Dentro de lo que se puede haber hecho algo malo, somos los que mejores lo hemos hecho. Sí, sin duda. Y tan solo tengo una pregunta. Una pregunta. Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica, tú has dicho que no se debe referir a uno como latinoamericano. ¿Se debe referir como? Como hispanoamericano, como iberoamericano, o en todo caso como latinoamericano si consideramos a los canadienses. Pero si eso no es una pregunta. Bueno, hay un aspecto muy interesante que has tocado, ¿vale? Que es el de la conciencia de Colón sobre qué es lo que ha descubierto, a dónde ha llegado. Es interesantísimo el tema. Yo creo que no está absolutamente cerrado en estos momentos todavía. En qué momento se adquiere conciencia de que se ha llegado a un nuevo continente y no a Asia, y si Colón murió en la convicción de haber llegado a Asia, o por el contrario, de haber descubierto una nueva tierra. Colón muere en 1504. En 1500 se dibuja ya el mapa de Juan de la Cosa, que está en el Museo Naval, una obra maravillosa, preciosa, en fin, de un valor histórico incalculable, donde Juan de la Cosa, que ha participado en la expedición descubridora de Cristóbal Colón, no se pronuncia sobre si aquello es un nuevo mundo o es Asia. Estamos hablando de 1500, por lo tanto 8 años después del descubrimiento. Él la parte del descubrimiento la deja abierta, ahí, justo coincidiendo con el extremo del mapa. No se pronuncia de si al otro lado del extremo del mapa está el Pacífico, hay un mar, o aquello sigue siendo tierra y por lo tanto sería Asia. La conciencia en España de que tal vez se ha descubierto un nuevo mundo y no es Asia, empieza a adquirir cierta categoría, cierta importancia a partir del año 1502-1503. Se producen las juntas de Toro y de Zamora, donde se reúnen los marinos más importantes de la época. Un Díaz de Solís, que luego descubrirá el Río de la Plata, un Américo Vespucho, por ejemplo, un Vicente Yáñez Pinzón, que ha descubierto Brasil, porque Brasil no lo descubren los portugueses, lo descubre Vicente Yáñez Pinzón 3 meses antes de que lo haga Álvares Cabral, el portugués. Luego lo conquistarán los portugueses y será portugués,
pero el descubrimiento es de Vicente Yáñez Pinzón. Todos estos marinos se reúnen ya en estas juntas con la misión de decidir por dónde se va a buscar el paso para llegar al Pacífico. Para atravesar América, no para llegar al Pacífico, muchísimo menos, todavía no se conoce el Pacífico, para atravesar América. Ya en 1503 hay una conciencia de que algo no va bien, algo no se corresponde con lo que creíamos. Las propias dimensiones de la Tierra, es raro, llegamos a Asia demasiado pronto. Según nuestros cálculos, la Tierra es mucho más grande, que eso es precisamente el debate que se produce en la Junta de Salamanca y de Córdoba. No si la Tierra es redonda, menudo disparate. La historia negra viene a decir que Cristóbal Colón defendía que era redonda, mientras los sabios de Salamanca le decían que era plana. No, lo que se discute en Salamanca y en Córdoba son las dimensiones de la Tierra, y por lo tanto, si se está preparado para llegar a Asia o no. Entonces enseguida empiezan a surgir voces de alarma. Oye, no, hemos llegado demasiado pronto a Asia. La Tierra tenía que ser muy chiquitita para que hayamos llegado a Asia con tan poca singladura. Y ahora la última pregunta, pues ya más o menos el ambiente ya se conoce. 1503 se empieza a pensar la posibilidad de que aquello es el nuevo mundo. ¿Y Colón? ¿Qué piensa de todo esto Colón? Colón en 1503 hace su cuarto viaje y último a América. Manda unas cartas a los reyes católicos, donde les habla de Catay y de Zipango, es decir, de la China y del Japón. Él les está relatando a los reyes católicos los hallazgos que está haciendo en China y en Japón. Por lo tanto, en 1502, he dicho 1503, en 1502, su cuarto viaje, todavía cree estar en Asia. Hay otro documento, hay muchos documentos en el medio, pero son cartas familiares a las que no he tenido acceso, me gustaría tener, porque a lo mejor ahí hay alguna clave. Pero el siguiente documento que deberíamos analizar para dar respuesta a esta pregunta es el testamento de Colón. ¿Qué dice Colón en su testamento cuando muere en 1504? Pues Colón habla de unos descubrimientos, de los descubrimientos de las tierras que ha descubierto y puesto al servicio de los reyes católicos. Pero eso no quiere decir que Colón sea consciente de que ha descubierto un nuevo mundo. Esos descubrimientos los ha podido hacer en Asia. Él no dice que los ha hecho en un nuevo mundo, en un nuevo continente. Habla de tierras que ha descubierto y ha puesto al servicio de los reyes católicos. Por lo tanto, ¿cuál es mi impresión? Y con esto termino la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es mi impresión? Mi impresión es que Colón llegó a sospechar que había descubierto un nuevo mundo. Él, de hecho, es invitado a las juntas de Toro y Zamora, donde se tenía que discutir cómo atravesar el nuevo mundo. Es invitado, no puede ir porque está muy enfermo, se va a morir muy pocos meses después. Para mí, tiene la sospecha de haber descubierto un nuevo mundo, pero no le parece presentable, no le parece un fracaso, en definitiva. Él ha prometido a los reyes católicos que iba a llegar a las tierras riquísimas de Asia, donde se vende la porcelana, las especias, las piedras preciosas, tantas cosas, las perlas, y simplemente ha llegado a un continente donde no hay más que indios desnudos. Él no lo lleva eso a gala. Para él representa un fracaso, ha fallado a su palabra. Por lo tanto, yo creo que él muere en la convicción, o por lo menos sospecha, de que ha descubierto un nuevo mundo, pero tiene a menos reconocer que ha descubierto un nuevo mundo, totalmente ignorante de que eso sería justamente lo que iba a escribir en la historia, su nombre con letras de oro. Bueno, has hecho una síntesis maravillosa del contenido del libro. Porque claro, si nos vas a contar el libro entero estaríamos aquí 3 días, ¿no? Estaríamos 3 días aquí. Entonces, el que quiera profundizar, indudablemente, ahí lo tiene. Es un compendio que hay ahí en ese libro y sabremos mucho de América y de todas las intrigas que ha habido alrededor. Magnífica exposición, Luis, me ha encantado. No esperaba menos de ti. No esperaba más. Y pues nada, que prepares la próxima y aquí tengo mi casa, buscamos un hueco y vuelves otra vez. Gracias.